Buenas tardes. Mi nombre es Ángela Daniela Silva Narváez. Soy estudiante de enfermería en la Universidad de Caldas. Hoy voy a hablar acerca de lo que es la lipogénesis. Entonces, tenemos que la lipogénesis es un proceso anabólico que permite la creación de triacilgliceroles a partir de moléculas de acetil-CoA en el citoplasma de los adipocitos. Entonces, la síntesis de ácidos grasos inicia con el acetil-CoA. Sin embargo, esta se origina en el interior de la mitocondria por la descarboxilación del piruvato, por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa. Es necesario que el acetil-CoA salga de la mitocondria hacia el citoplasma, pero la membrana interna de la mitocondria es impermeable a muchos compuestos, entre ellos la acetil-CoA. Entonces, como no puede salir, en vez de eso salen equivalentes, es decir, alguna molécula del interior de la mitocondria capaz de generar acetil-CoA. En este caso es el citrato. Para ello, las moléculas del acetil-CoA deben reaccionar con el oxalacetato para formar citrato, por acción de la enzima citrato sintasa. El citrato atraviesa la membrana mitocondrial hacia el citoplasma, donde reacciona con la ATP citratoliasa, el cual utiliza el ATP como cofactor para transformar el citrato nuevamente en oxalacetato y dejar la molécula del acetil-CoA. Esas moléculas de acetil-CoA serán las que se van a utilizar para la síntesis de ácidos grasos. Ahora vamos a marcar el camino que sigue el oxalacetato. Entonces, este oxalacetato reacciona con la enzima malato deshidrogenasa, la cual consume NAD reducido y la oxida para transformar el oxalacetato en malato. Ahora este malato va a pasar a ser piruvato por la acción de la enzima málica, utilizando el NAD oxidado, dando como resultado NAD reducido, y eliminando dióxido de carbono como resultado de una descarboxilación. Ahora este piruvato puede volver a la mitocondria y continuar con ese proceso. Bueno, aquí la acción de la enzima málica es muy importante, ya que es una fuente citoplasmática de NAD-fosfato reducido, el cual puede ser utilizado en la síntesis de ácidos grasos, de colesterol u otros. Entonces, en la síntesis de ácidos grasos, una vez que se ha formado el acetil-CoA en el citoplasma por medio del proceso anteriormente mencionado, se puede iniciar la síntesis de ácidos grasos. De manera general, esta comienza con la síntesis de malonil-CoA y por medio de reacciones sucesivas que se repetirán en un ciclo, se formará el ácido palmítico. Este es un ácido graso saturado de 16 átomos de carbonos. A partir del ácido palmítico o palmitato en su forma ionizada, se podrán sintetizar otros ácidos grasos de cadena más largas o cortas. También se podrá llevar a cabo la formación de dobles enlaces. Entonces, en la síntesis de malonil-CoA, el primer paso en la síntesis de ácidos grasos es la formación del malonil-CoA. Esto ocurre por carboxilación de un acetil-CoA. La enzima que lleva a cabo este proceso es el acetil-CoA carboxilasa. Requiere de la biotina o vitamina H como cofactor y de la energía aportada por una molécula de ATP, la cual se va a hidrolizar a ADP liberando un fosfato. El grupo carboxilo incorporado al acetil-CoA proviene del dióxido de carbono disuelto en el medio, en forma de ion de bicarbonato. Entonces, una vez tengamos este malonil, debe ocurrir una serie de reacciones catalizadas por la síntesis de ácidos grasos con el fin de obtener ácido palmítico, como lo dijimos anteriormente. Entonces, este proceso es muy semejante al de la beta-oxidación, pero de manera inversa y fuera de la mitocondria. Voy a tratar de explicar 4 pasos o las 4 reacciones que permiten tener como resultado el ácido palmítico. Entonces, este es un proceso que ocurre de manera cíclica para condensar, reducir, deshidratar y reducir. En el primer paso,
se lleva a cabo por la enzima cetoacetil-ACP sintasa y consiste en unir el acetil-CoA con el malonil-CoA, con consecuente liberación de dióxido de carbono. Esta reacción genera una molécula de 4 carbonos llamada cetoacetil, es decir, consiste en el aumento de la longitud de la cadena de carbonos en 2 átomos. En esta primera reducción se incorporan 2 átomos de hidrógeno en el carbono B, eliminando el doble enlace que tenía con el átomo de oxígeno. Este es catalizado por la enzima cetoacetil-ACP reductasa. Requiere del cofactor NAD y como producto se formará el hidroxiacil. La deshidratación del hidroxiacil se lleva a cabo por la acción de la enzima hidroxiacil-ACP deshidratasa, permitiendo eliminar el átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno en forma de agua. Al mismo tiempo se genera un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, formando un butuenil con doble enlace en el carbono 2. Bueno, en esta última reducción se elimina el enlace doble generado anteriormente para tener un acil de 4 átomos de carbono. Esta es catalizada por la enzima enoil-ACP reductasa y también requiere NAD como donador de electrones. Entonces, la producción de este ácido graso de 4 átomos de carbono en forma de acil-ACP representa una de las síntesis de ácidos grasos. Deben ocurrir 7 etapas similares para incorporar 14 átomos de carbono al acetil-CoA inicial y así obtener los 16 átomos de carbono del palmitato. El acetil-CoA desde un principio aporta los 2 átomos de carbono iniciales y posteriormente cada etapa de la síntesis de ácidos de carbono aporta 2 átomos de carbono, con lo que se tiene el palmitato. Entonces, este proceso va a requerir la utilización de 14 NAD-fosfato reducido que se van a oxidar, de 7 moléculas de dióxido que son incorporadas, de 6 de ATP adenosintrifosfato que serán hidrolizadas a ADP, se eliminarán 8 moléculas de coenzima A. Vale la pena resaltar que este se encuentra regulado por la enzima acetil-CoA carboxilasa, la cual es activada por el citrato y la insulina e inhibida por el acetil-CoA de cadena larga, es decir, con las 10 átomos de carbono, el glucagón y la epinefrina. Entonces, lo que nos ayuda a determinar que este proceso ocurre en caso de hiperglucemia y es inhibido en caso de hipoglucemia o estrés. Ya mencionamos que el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, en el que el organismo requiere ácidos grasos de mayor longitud o insaturados, y para esto requerimos procesos complementarios a la síntesis de ácidos grasos. Uno de estos es la elongación de ácidos grasos, y esto ocurre en el retículo endoplasmático liso. Aquí una molécula de acil-CoA, que es un ácido graso activado, reacciona con el malonil-CoA, que proviene del acetil-CoA al relacionar con el dióxido de carbono, lo que convierte al acetil-CoA en precursor de la elongación de los ácidos grasos. Bueno, entonces para que esto ocurra se produce un proceso cíclico catalizado por el sistema de ácido graso elongasa, donde se va a utilizar un NAD-fosfato reducido, este se va a oxidar y libera dióxido de carbono, agua y coenzima A, que va a permitir que por medio de diferentes pasos 2 carbonos del malonil se unen a la cadena del acil-CoA. Es el caso que se requiera más elongación de la molécula. Bueno, este se vuelve a incorporar al proceso dándole inicio de la misma manera las veces que sea necesario y así ir ganando carbono sucesivamente. Otro proceso es la desaturación oxidativa. Entonces esta consiste en la introducción de dobles enlaces no más allá del carbono 9. Lo que quiere decir es que hay ácidos grasos que nuestro organismo no puede sintetizar
y esos reciben el nombre de ácidos grasos esenciales y son el linoleico y el linolénico. Son ácidos grasos de 18 carbonos y nos vemos obligados a ingerirlos en la dieta. Entonces, el proceso de lipogénesis consiste en la formación de triacilgliceroles y puede hacerse partiendo de precursores ya formados, como son los ácidos grasos y el glicerol que recibimos a través de la dieta, o partiendo de la glucosa, que es en la que nos vamos a centrar. Bueno, sabemos que en el proceso de glucólisis la glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato, pero en su primera etapa produce las 2 triosas y una de ellas es la dihidroxicetona fosfato, la cual es utilizada en el proceso de lipogénesis por la acción de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, oxidando un NAD fosfato reducido que va a pasar a glicerol 3-fosfato. Este se debe unir a ácidos grasos que también pueden ser obtenidos de la glucosa, ya que el piruvato, por acción del piruvato deshidrogenasa, se descarboxila y se convierte en acetil-CoA. Y como ya sabemos, el acetil-CoA es el precursor de la síntesis de ácidos grasos, el proceso en el cual ya vimos vamos a obtener ácido palmítico. Este va a ser activado por la acción de la tioquinasa, uniéndolo a la coenzima A para formar moléculas de acetil-CoA. Este se va a disponer de 2 moléculas de acetil-CoA que van a liberar 2 coenzimas y se van a unir con el glicerol 3-fosfato para formar ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico está formado por 2 ácidos grasos, glicerol y fosfato. Por medio de una enzima fosfatidilfosfatasa se va a liberar un fosfato, lo que va a dejar únicamente los 2 ácidos grasos unidos al glicerol y se va a llamar diacilgliceroles, a lo que se le va a unir otra molécula de ácido graso. Un acil-CoA va a liberar la coenzima a la que por acción de la aciltransferasa se va a unir al diaglicerol para dar como producto final un triacilglicerol. La enzima fosfatidilfosfatasa es la reguladora de este proceso, la cual será estimulada por acción de la insulina. Aunque como dijimos anteriormente, hay otro punto de control que por cierto es considerado el más importante. Y es en la síntesis de ácidos grasos regulado por la acción de la enzima acetil-CoA carboxilasa. Entonces, podemos concluir que cuando consumimos glucosa en exceso y ya no se puede acumular como glucógeno, esa glucosa pasará al tejido adiposo en forma de grasa, es decir, como triacilgliceroles. Bueno, ahora voy a hablar un poquito acerca de la síntesis del colesterol. Bueno, entonces, en la síntesis del colesterol, ¿para qué sirve o cuál es su importancia? Entonces, este colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células del cuerpo humano. Es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Bueno, este colesterol es fundamental para que funcione correctamente el flujo de las membranas plasmáticas y la síntesis de las mismas. Este colesterol también es un precursor hormonal, como lo es de la testosterona, los estrógenos, la progesterona, el cortisol. También contribuye a la síntesis de ácidos biliares. El colesterol HDL recoge la grasa de las arterias y las lleva hacia el hígado para ser eliminada. Los niveles altos de colesterol bueno y bajos del colesterol malo favorecen la salud cardiovascular. Su presencia, además, participa en la producción de vitamina D, ayudando a proteger la piel. Pero como ya sabemos, no todo el colesterol es bueno para nuestro cuerpo. Altos niveles de colesterol LDL pueden obstruir los vasos sanguíneos, aumentando así el riesgo de enfermedades coronarias. Por eso, y porque una de sus causas es de herencia, es muy importante realizar controles periódicos y prestar atención a nuestra alimentación, así como llevar un estilo de vida saludable que evite el sedentarismo e incluya actividad física varias veces por semana.
Bueno, entonces ya mencionado esto, diremos que ya este proceso de formación del colesterol tiene lugar en el hígado y recibe el nombre de síntesis de novo. Bueno, la síntesis de novo del colesterol se puede dividir en 4 etapas: la síntesis de mevalonato, su conversión a isopentenil difosfato, la síntesis de escualeno y su conversión a colesterol. Entonces, en la síntesis de mevalonato, este proceso empieza con 2 moléculas de acetil-CoA, las cuales se van a convertir en acetil-CoA por acción de una enzima acetoacetil-coatiolasa. Entonces, el acetoacetil-CoA se le va a unir otra molécula de acetil-CoA, es decir, se utilizan 3 moléculas de acetil para la formación o síntesis de colesterol. Entonces, una vez haya ocurrido esto por acción de la enzima llamada hidroximetilglutarilcoa sintasa, se va a sintetizar 3-hidroximetilglutarilcoa. Esa 3-hidroximetilglutarilcoa se va a convertir en mevalonato, en donde se utiliza NAD, el cual va a perder un hidrógeno para quedar en NADP. La enzima encargada y la que regula la síntesis del colesterol es la hidroximetilglutaril reductasa. Esta enzima es importante porque, bien lo dijimos, regula la síntesis del colesterol y es activada por la insulina e inhibida por el glucagón. Bueno, ahora la conversión del mevalonato a isopentenil difosfato. Entonces, el mevalonato de 6 átomos de carbono será descarboxilado para formar una molécula de 5 átomos de carbono llamada isopentenil pirofosfato. El mevalonato sufrirá una fosforilación por la enzima mevalonato sinasa, seguida de otra fosforilación por la fosfomevalonato sinasa para reducir el pirofosfomevalonato. La descarboxilación del pirofosfato por la enzima difosfomevalonato, descarboxilasa. Es una reacción que requiere la energía del ATP y así obtenemos 3-isopentenil pirofosfato. La síntesis de escualeno. Entonces, el 3-isopentenil pirofosfato es convertido a un isómero dimetil pirofosfato por la enzima isopentenil difosfato isomerasa. 2 moléculas de dimetil alilpirofosfato son fusionadas por la geranil fosfato sintasa para producir geranil fosfórico, que es una molécula de 10 átomos de carbono. Entonces, la conversión del escualeno al colesterol. Finalmente, el escualeno es convertido al anosterol y por una serie de 18 reacciones enzimáticas le son removidos 3 grupos metilo. Se arreglan varios enlaces dobles y es incorporado un grupo hidroxilo, pasando así de una molécula C30 a una de carbonos 27. Entonces, la inversión neta para la síntesis del colesterol a partir del acetil-CoA requiere de 18 moléculas de ATP y 12 de NAD. Bueno, entonces voy a mencionar la importancia de la acción de las estatinas. Estas son fármacos que se encargan de prevenir problemas cardiovasculares. Las más conocidas es la atorvastatina, la cual se encarga de disminuir el colesterol, particularmente el LDL, que como ya mencionamos, este colesterol es malo. Puede ocasionar una obstrucción de los vasos sanguíneos, lo cual nos puede traer serias consecuencias e incluso la muerte. Bueno, este fármaco actúa inhibiendo la enzima hidroximetilglutarilcoa reductasa, aunque su consumo también tiene bajo riesgo contraindicaciones de disfunción hepática. Bueno, cabe mencionar que los valores normales del HDL deben ser superiores a los 60 miligramos por decilitro, porque por ser bueno, si lo mantenemos alto, será mejor. En cuanto al LDL, debemos tenerlo por debajo de los 100 miligramos y ya como máximo hasta los 160 miligramos. En general, es recomendable mantener los niveles por debajo de 200 miligramos por decilitro.
Bueno, otro tema fundamental es el catabolismo de los lípidos. Es la movilización de las grasas almacenadas como una forma energética básica para nuestro organismo. Hay una gran diversidad de moléculas lipídicas que pueden ser utilizadas para obtener energía, pero lo que se encuentra principalmente en el tejido graso o en el tejido adiposo son los triacilgliceroles, que están junto a los adipocitos, que son las células especializadas en almacenar grasas. Los triacilgliceroles son un tipo de lípido saponificado porque tiene ácido graso en su composición, y estos son los componentes fundamentales de las grasas y los aceites. Además, es la principal forma de reserva energética de los seres vivos. Entonces, ¿en qué consiste la saponificación? Bueno, esta saponificación consiste en una hidrólisis de un compuesto orgánico de tipo éster en un medio básico, dando lugar a sales alcalinas y alcoholes. De aquí los lípidos saponificables, los cuales agrupan a los derivados por esterificación u otras modificaciones de ácidos grasos y se sintetizan en los organismos a partir de la oposición sucesiva de unidades de dos átomos de carbono. Entonces, los triacilgliceroles se caracterizan por tener un elevado valor energético. Este valor se da a partir de 1 gramo de grasa, que se obtiene 9,5 kilocalorías, dándonos más que una proteína. También debemos de tener en cuenta que estas moléculas son apolares, haciendo que estas moléculas no necesiten nada de agua para su almacenamiento. Y esto se da por su carácter hidrofóbico, teniendo que juntarse en gotitas dentro de la célula. Bueno, esta movilización de grasas almacenadas ocurre gracias a una hidrólisis de los triacilgliceroles, y esto se da por las lipasas. Lo que sucede es que separan a los ácidos grasos del glicerol pasando hacia el torrente sanguíneo, viajando unidos a las moléculas de albúmina, y así es distribuido a los diversos tejidos del organismo. Aunque debemos tener en cuenta que el glicerol es absorbido principalmente por los hepatocitos en el hígado y transformándolo en dihidroxicetona fosfato. Esto ocurre de la siguiente forma. Entonces, el glicerol pasa a ser glicerol 3-fosfato por medio de la enzima glicerol quinasa. En esta acción utilizamos ATP, que se convierte en ADP. Ese glicerol 3-fosfato puede tomar dos rutas, ya sea en convertirse en triglicerol y luego a ácidos grasos, o en dihidroxicetona fosfato por medio de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Lo que hace esta dihidroxicetona fosfato es que puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato en la glucólisis o fructosa en la gluconeogénesis. Entonces, aquí es donde comienza la oxidación de los ácidos grasos. Esta oxidación inicia en la célula exactamente, en la matriz mitocondrial. Pero primero debemos saber la definición de la betaoxidación. Entonces, esta betaoxidación es un proceso degradativo de los ácidos grasos, ya que por una serie de reacciones ocurre una doble oxidación a nivel del carbono beta. Este es el tercer carbono a partir del carboxilo. Al final de este proceso se desprende un fragmento de carbono y este se repite una y otra vez hasta que todo el ácido graso queda convertido en fragmentos de 2 átomos de carbono. Teniendo en cuenta que casi todos los ácidos grasos tienen un número par de átomos de carbono, y esto se debe a que tanto en la síntesis como en la degradación de los ácidos grasos se realiza agregando o quitando un fragmento de 2 átomos de carbono. Existen 5 reacciones en este proceso, partiendo desde un ácido esteárico hasta ser convertido en acetil-CoA como el producto final, que debemos tener en cuenta que ocurrirá lo mismo con cualquier otro ácido, no solo con el esteárico. Entonces, el primer paso lo llamaremos activación y comienza con la activación de los ácidos grasos, la cual ocurre en el citosol de la célula y se activa por medio de una coenzima A. Entonces, tomaremos un ácido graso más CoA. Aquí se gastan 2 enlaces de alta energía, además que se rompe un ATP para dar AMP.
más pirodoxal fosfato. Este ocurre, como anteriormente lo dije, en el citosol de la célula. Entonces, ahora debemos entrar a la mitocondria porque el acil-CoA no puede pasar por sí solo a través de la membrana mitocondrial, ya que esta es impermeable a esta molécula. Es importante saber que necesitamos de una molécula llamada carnitina para que la molécula de acil-CoA pase a través de la membrana externa de la mitocondria. Bueno, esto sucede cuando la carnitina aciltransferasa une la carnitina con la acetil-CoA produciendo acilcarnitina y deja libre el CoA. En este punto la acilcarnitina ya es permeable a la membrana externa pero no a la interna en la mitocondria. Y para que esta molécula pueda pasar por la siguiente membrana para así llegar a la matriz mitocondrial, va a necesitar de una enzima llamada carnitina translocasa. Ya en este punto es donde la carnitina pasa al interior de la matriz mitocondrial, ya estando esta molécula dentro necesita de otra enzima llamada carnitina aciltransferasa 2, más una molécula de CoA, obteniendo el acil-CoA y liberando la carnitina para ser reutilizada en este proceso. Entonces, cuando esto ya ha ocurrido, es donde vamos a ver cómo sucede el proceso real de la beta-oxidación. Y comenzamos con el acetil-CoA. Entonces, este acetil-CoA se va a convertir en transelonil-CoA por medio de la acil-CoA deshidrogenasa. Aquí el FAD se reduce a FADH. Esta trans-CoA pasa a ser 3-hidroxiacil-CoA gracias a la enzima enonil-CoA hidroxal. Aquí entra una molécula de agua. Bueno, esta hidroxil-CoA se convierte en 3-cetoacil-CoA por medio de la enzima 3-hidroxil-CoA deshidrogenasa. Aquí se reduce un NAD y nos da como resultado un ADH más un hidrógeno. La enzima beta-cetolasa hace que el acetil se convierta en acetil-CoA. Luego este acetil-CoA pasa a ser malonil-CoA y luego acetil-CoA. Aquí se da por terminada la beta-oxidación. En cuanto al balance energético, debemos de tener en cuenta que el conocimiento de la beta-oxidación, el destino de la acetil-CoA y el rendimiento energético de oxidación nos permite calcular aproximadamente la cantidad de energía que puede convertirse en ATP durante la oxidación completa de un ácido graso, como por ejemplo el ácido esteárico, el cual cuenta con 18 carbonos que a pesar de ser acetil-CoA nos da 9 moléculas de este. Debemos además saber que el proceso de la beta-oxidación debe repetirse 8 veces para producir 8 moléculas de FAD y NAD. Entonces el balance sería el siguiente. Primero, cada molécula de FAD permite obtener 2 moléculas de ATP por las 8 veces que se repite. Nos resultaría 16. Cada molécula de NAD nos permite obtener 3 moléculas de ATP por las 8 veces que se repite, daría como resultado 24 ATPs. Cada molécula de acetil-CoA al oxidarse produce 12 moléculas de ATP por 9 de acetil-CoA y nos produce 108. Inicialmente y solo una vez se gastan 2 enlaces de alta energía para activar el ácido graso, dándonos como resultado 2 moléculas de ATP. En definitiva, el resultado serían 148 ATPs, nos da un total de 146 y esto se realiza en la beta-oxidación. Entonces, el valor energético de las grasas es muy superior al de los carbohidratos. Sin embargo, en la gran mayoría de los seres vivos, los caminos metabólicos sirven para aprovechar los carbohidratos a una mayor velocidad que las grasas, lo cual le resta una ventaja a los lípidos como fuente de energía. Muchas gracias.